Una buena conciencia hacia Dios. Creo que si a Pedro le preguntaran cuál es la definición de bautismo, eso es lo que les habría dicho. Bueno, es muy importante porque hoy decimos muchas cosas del bautismo y creo que muchas veces no hacemos justicia, no al concepto, no a la definición, eso no lo encontramos en la Biblia, sino al hecho de bautizarse. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Ok? Esa es la promesa a Abraham, el pacto abrámico de Dios con Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Y sigue hablando el apóstol Pedro exhortándonos a, si queremos ver días buenos, refrenar la lengua del mal, ser compasivos. Y otras cosas que tienen que ver con no hacer daño a otros, después de haber dicho lo que debemos hacer para bendecir a otros. Bueno, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, el apóstol sigue hablando de que tengamos una buena conciencia, de cómo Jesús sufrió injustamente y nos dice que aún debemos estar dispuestos nosotros a sufrir injustamente, para después pasar a hablar de Noé el justo que fue salvado. Y yo quiero llamarle la atención a esto en el párrafo 21. Él dice, bueno, desde un poquito el 20, el 20, desde que dice que Noé, mientras se preparaba el arca, Noé fue salvo. Dice, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Y luego dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Me brinqué lo que está entre paréntesis. ¿Qué está entre paréntesis? El bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Otra vez, Pedro en el párrafo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿El bautismo que corresponde a qué? A Noé, con la experiencia de que el agua salvó a Noé. Comúnmente se nos queda la idea, si leemos el relato del diluvio, que lo que salvó a Noé fue el arca que construyó. Pregúntale a cualquier cristiano, a cualquier niño que conoce la historia, ¿cómo se salvó Noé? Es que construyó un arca. No, Noé se salvó por el agua. ¿Cómo? ¿No por el arca? Bueno, el arca salvó a Noé de ahogarse, de morir por el agua. Pero el agua salvó a Noé ¿de qué? De vivir en un mundo corrompido. El mundo estaba echado a perder. Los pocos justos que había podrían echarse a perder también. Entonces Dios consumió lo podrido y permitió que lo que estaba sano todavía sobreviviera. El agua entonces salvó a Noé porque el agua condenó a lo perdido. Es algo muy interesante. Pedro está haciendo esta comparación. Por eso dice el bautismo que corresponde a esto. Es decir, el agua ahora, cuando nos vamos a bautizar, nos salva. Yo quiero decir esto. Con frecuencia hablamos de que el bautismo es un símbolo. Pero para mí que seríamos más exactos bíblicamente hablando si decimos que el agua es un símbolo. El bautismo no es un símbolo, el bautismo es un acto de obediencia a Jesucristo. Y vamos a decir algunas cosas respecto a los ejemplos bíblicos de bautismo. Por ejemplo, los esenios tenían una costumbre. Ellos se bautizaban todos los días, solo se metían al agua como un rito de purificación, para estar preparados para el día, para lo que Dios tiene para mí, tengo que estar limpios.
se metían al agua. Bueno, podemos decir que el agua limpia la carne, no más. Pero era un rito, con eso decían, yo quiero estar limpio. Era su aspiración a una buena conciencia hacia Dios lo que los movía a hacerlo. Los judíos tenían la costumbre de lavarse las manos antes de comer. Y no era para quitarse la tierra o la mugre, era como un rito. Señor, yo quiero estar limpio. Ya lo comentaba eso la semana pasada. Había otros ritos de purificación que los judíos seguían, pero pensemos en Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba y la gente no decía, yo acepto a Cristo como mi corazón. Ellos decían, yo me arrepiento de mis pecados, y se bautizaban. No era de que, bueno, es un símbolo y eso no importa tanto. El día de hoy así se enseña con frecuencia, es un símbolo. Y bueno, como si es un símbolo de algo que pasó, pues no es tan importante, de manera que hay quien se bautiza a la semana de haber recibido a Jesucristo, hay quien se bautiza al otro mes, 2, 3 meses, un año, 2, 3 años, hay quien dice, bueno, yo es que quiero hasta que sea más bueno. La gente no se bautizaba así en el Nuevo Testamento. Pedro no dice, sean más buenos para que luego se bauticen. Pedro dice, arrepiéntete y bautízate. Eso lo predicamos la semana pasada, pero aquí estoy hablando lo que ahora Pedro dice. El bautismo nos salva. No quitando el agua, las inmundicias de la carne. Eso no puede hacer el agua. Nos salva no el símbolo que es el agua, nos salva el deseo, la aspiración de tener una buena conciencia hacia Dios. Estoy arrepentido, yo quiero tener una buena conciencia, entonces me bautizo. Ese era lo que sucedía cuando una persona se bautizaba en el Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que predica el apóstol Pedro. Bueno, ha habido una exhortación del apóstol. Él escribe a los expatriados, a los que conocen la palabra de Dios, pero están por todas partes. Hay que ser bendición a otros, de acuerdo al pacto abrámico. Hay que tener buena conciencia delante de Dios. Hay que apartarse del mal. ¿Quieres ver días buenos? Bueno, no hables mal del prójimo. Sé compasivo, sé misericordioso, etcétera. Apártate del mal. Busca la paz y síguela. Vivimos en un mundo rodeado de mal. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hermano, joven, señorita, niños, en el mundo hay mucho mal. El mal no se va a ir. Tú eres el que te tienes que apartar del mal. Hay algo que sí tienes que buscar, la paz. Porque esa no va a venir, como el mal va a venir a ti, pero la paz no va a venir a ti. Tú tienes que ser promotor de la paz, ser pacificador, buscar la paz y seguirla. Bueno, son algunas de las recomendaciones que hace el apóstol Pedro. La promesa es que, si es así, Dios va a oír nuestras oraciones, sus ojos van a estar sobre nosotros para bendecirnos. Es la esencia de la vida cristiana. Tener temor de Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos, aplicar la regla de oro. Así como quieres que te traten, así trata a tu prójimo y a tu hermano. Bueno, esto habla de tener una buena conciencia. Ya dijimos que eso es el bautismo, la aspiración de una buena conciencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es conciencia? Bueno, son varias cosas. Una es darme cuenta de mi mundo exterior. Algo más amplio es, si me doy cuenta del mundo exterior, del bien y del mal, yo soy responsable de eso, de lo que soy consciente, y debo actuar acorde a eso. O sea, soy consciente, debo ser responsable entonces de mi conducta, porque soy consciente de cómo son las cosas. Bueno, Pedro nos dice que el bautismo nos salva. ¿Qué opinas tú? ¿El bautismo salva? Yo he dicho que el bautismo no salva. ¿Qué es lo que digo con eso? ¿Qué es lo que dicen las personas que enseñan eso? No es incorrecto en un sentido. El hecho de ser bautizado no salva a nadie. Recuerdo el pastor Gamaliel Orozco decía con frecuencia, hay veces que algunos no dejan de ser un diablillo remojado. Eso no salva a nadie. ¿Qué es lo que salva a las personas? Bueno, dice Pedro,
el agua no nos salva. Lo que nos salva es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y repito, él definiría de esta manera el bautismo. Las personas que se iban a bautizar no era simplemente que querían tener una vida mejor, no era para representar algo que sucedió en el pasado. No, en el presente, cuando lo decidían, era porque tenían una aspiración de tener una buena conciencia, se habían arrepentido del pecado y querían vivir una nueva vida. Bueno, podría funcionar entonces lo que dice Pablo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Él resucitó de los muertos, nosotros andemos en una vida nueva. Pedro dice que el bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo. Lo efectivo que es el bautismo es porque Jesucristo murió por nosotros, pero resucitó. Entonces nosotros cuando aspiramos a tener una buena conciencia delante de Dios, le pedimos perdón, nos arrepentimos y seguimos los pasos de Jesús. Así como Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Así como Jesucristo resucitó, nosotros andamos en una vida nueva, gracias a esa aspiración que tenemos y gracias a que el Señor nos da el poder para vencer el pecado. Bueno, ¿ok? Repito, el bautismo no es el símbolo es el agua. El bautismo debe ser un acto que envuelve un ser consciente del pecado, un arrepentirse de él y expresar ese deseo, yo quiero tener una buena conciencia hacia Dios. Vamos adelante. Hebreos 13:18 dice de esta manera: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Qué interesante. Ese es el deseo que debe prevalecer en la mente del cristiano. Y el apóstol Pablo dice así, en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, el versículo 21, ya lo leímos, el bautismo nos salva no quitando la inmundicia de la carne. El agua es símbolo, no va a quitar nada de nosotros. Lo importante es la buena conciencia que hay en el corazón, ese buen deseo que nos va a llevar adelante. Por eso cobra significado lo que dice Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Bueno, Pablo dice mucho respecto al bautismo. Pedro no se contradice. Pedro tiene un enfoque desde otro punto de vista. Dice lo mismo. Con frecuencia tenemos que comparar lo que dijo Pablo y lo que dice Pedro. El que no conoce mucho a profundidad los escritos de ambos apóstoles cree que parece que se contradicen. Pero bueno, es natural que Pedro tenga un enfoque si se dirige principalmente a los judíos, ya sea que están en su tierra o que están expatriados, a Pablo que predica, como él dice, a judíos y a griegos, a todos soy deudor. Gracias a Dios por la predicación de ambos apóstoles. Que esta pequeña reflexión te sirva, yo deseo eso y te invito para que estudies un poquito más estos pasajes que hablan acerca del bautismo. De aquí en adelante, mi énfasis, aunque estoy de acuerdo que el bautismo en un sentido es símbolo, pero mi énfasis va a ser en que el agua es símbolo, el bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y así voy a invitar a las personas para que se arrepientan y se bauticen para perdón de los pecados. Dios te bendiga.